Su esposo la abandonó en un cafetal seco diciéndole: «Aprende a trabajar de verdad con estos palos muertos». 7 años después, ese mismo hombre lloraba de rodillas viendo el imperio cafetero que ella construyó con sus propias manos. El camión se detuvo con un chirrido metálico frente al portón de madera carcomida. Lucía Moreno, de 32 años, bajó lentamente del vehículo con su hija Valeria de 6 años, aferrada a su mano derecha, y su hijo Tomás, de 4, escondido detrás de su falda. El sol de febrero caía implacable sobre las montañas de Veracruz, haciendo brillar el sudor en su frente mientras observaba el paisaje desolador que se extendía ante sus ojos. «Bienvenida a tu nueva vida», dijo Roberto con una sonrisa cruel que no alcanzaba sus ojos. Su esposo de 9 años había cambiado tanto en los últimos meses que Lucía apenas lo reconocía. El hombre que alguna vez le había prometido un hogar lleno de amor, ahora la miraba con el desprecio reservado para algo que se desecha. Lucía contempló el cafetal que se extendía por las laderas. Hileras interminables de cafetos esqueléticos con ramas secas que se quebraban al menor contacto. Las hojas, que debían ser de un verde brillante, estaban marchitas y amarillentas. El suelo, agrietado por la sequía, parecía un mapa de un mundo muerto. «¿Qué es este lugar, Roberto?», preguntó Lucía con voz temblorosa, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Es la herencia de mi tío Esteban», respondió él encendiendo un cigarro con indiferencia. 30 hectáreas de café que murió hace 5 años. Nadie lo quiso, así que me lo dieron a mí, y ahora te lo doy a ti». Roberto empezó a lanzar sus pertenencias desde la parte trasera del camión. Una maleta rota con ropa usada, 2 colchones delgados manchados de humedad, una caja de cartón con algunos trastes desportillados. Todo cayó al suelo polvoriento, levantando nubes de tierra que hicieron toser a los niños. «No puedes dejarnos aquí», suplicó Lucía acercándose a él. «No hay agua, no hay luz. Los niños necesitan una madre que valga algo», la interrumpió Roberto con veneno en cada palabra. «Algo que tú nunca has sido. 9 años casado contigo y... ¿qué tengo para mostrar? Nada, absolutamente nada». Valeria comenzó a llorar quedamente. Tomás se aferró más fuerte a la falda de su madre. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero se mantuvo de pie. «Trabajé en nuestra casa», dijo Lucía intentando mantener la voz firme. «Cuidé de tus hijos. Mantuve el hogar mientras tú... ¿Mientras yo qué?», rugió Roberto dando un paso amenazante hacia ella. «Mientras yo trabajaba 12 horas diarias para mantener a una familia que no me da más que problemas. Mientras tú te quedabas en casa sin hacer nada de valor». Lucía tragó saliva. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no les permitiría caer. «No frente a él. Encontré a alguien que sí vale la pena», continuó Roberto con cruel satisfacción. «Alejandra trabaja, gana su propio dinero. No es una carga. Me voy a vivir con ella a la ciudad. Ya no tengo que cargar con ustedes». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. Alejandra, la prima de su mejor amiga, la mujer con la que Roberto había estado saliendo durante meses mientras Lucía cuidaba de su hogar, inconsciente de la traición. «¿Y nosotros?», preguntó Lucía señalando a los niños que temblaban junto a ella. «¿Qué hacemos aquí?». Roberto señaló el cafetal muerto con un gesto amplio y teatral. «Aprende a trabajar de verdad. Estos palos muertos son todo lo que mereces. Si mi tío pudo hacer fortuna con este cafetal, tal vez tú puedas hacer algo también, aunque lo dudo». Se acercó a la caja de cartón y sacó una botella de agua medio llena y un paquete de galletas rancias. «Esto es todo lo que te doy. Hay un pozo seco al fondo de la propiedad. Tal vez encuentres agua si cavas lo suficiente. O tal vez no. No es mi problema». «Roberto, por favor». Lucía extendió las manos en súplica. «Al menos deja algo de dinero para los niños, para comida». Él soltó una carcajada seca que no contenía alegría. «Dinero. Siempre pidiendo dinero. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en ustedes estos años? Te hice un favor dejándote este lugar. Es más de lo que mereces». Se subió al camión y arrancó el motor.
Lucía corrió hacia la ventanilla. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo verás a tus hijos? Roberto la miró con esos ojos que alguna vez la habían mirado con amor y ahora solo reflejaban desprecio. No voy a volver, Lucía. Esto es el fin. Tú, estos niños, esta vida muerta. Todo terminó. Deberías haberte quedado con tu familia cuando tuviste la oportunidad. Ahora estás sola. Pisó el acelerador. El camión salió disparado por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo que envolvió a Lucía y sus hijos como un sudario. Ella se quedó allí, paralizada, viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño en la distancia, hasta desaparecer completamente. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Solo se escuchaba el viento seco silbando entre las ramas muertas de los cafetos y el llanto suave de Valeria. «Mami, papá ya no nos quiere», preguntó la niña con voz quebrada. Lucía se arrodilló en el polvo y abrazó a sus dos hijos con todas sus fuerzas. Quería decirles que todo estaría bien, que era solo una pesadilla, pero las palabras no salían. La mentira era demasiado grande y la verdad demasiado cruel. «Yo los quiero», fue lo único que pudo susurrar. «Los quiero más que a nada en este mundo». Se quedaron abrazados durante lo que pareció una eternidad. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Finalmente, Lucía se obligó a ponerse de pie. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir. La cabaña al fondo del terreno era poco más que 4 paredes de madera podrida y un techo de lámina oxidada. La puerta colgaba de una sola bisagra. Cuando Lucía empujó para abrirla, el chirrido hizo volar a un par de murciélagos que habían hecho nido en las vigas. El interior era oscuro y olía a humedad y excrementos de animales. Había una sola habitación con piso de tierra. En un rincón, los restos de un catre de metal. Contra la pared, una estufa de leña tan vieja que parecía a punto de desmoronarse. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó Tomás con ojos enormes de miedo. «Por ahora», respondió Lucía intentando sonar más confiada de lo que se sentía. «Vamos a limpiarlo y va a estar mejor. Ya verás». Pero mientras arrastraba los colchones adentro y trataba de hacer el espacio habitable, Lucía sentía que el pánico amenazaba con consumirla. No tenían comida más allá de las galletas rancias. No tenían agua. No tenían dinero. No tenían nada. Cuando la noche cayó completamente, el frío de la montaña se hizo sentir. Lucía envolvió a sus hijos en las mantas que tenían y los acostó juntos en uno de los colchones. Les cantó suavemente hasta que se durmieron, aunque su propia voz temblaba con lágrimas contenidas. Una vez que los niños estuvieron dormidos, Lucía salió al porche destartalado. La luna llena iluminaba el cafetal muerto con una luz espectral. Las hileras de árboles secos se extendían como un ejército de esqueletos, testigos silenciosos de su humillación. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un eco cruel. «Estos palos muertos son todo lo que mereces. Aprende a trabajar de verdad. Eres una carga. No vales nada». Lucía se dejó caer en el suelo y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por el matrimonio destruido, por la vida que había imaginado, por la seguridad perdida. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero mientras lloraba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La desesperación dio paso a algo más oscuro, más fuerte. Rabia. Una rabia fría y profunda contra el hombre que la había abandonado, contra el destino que la había traído aquí, contra un mundo que la consideraba inútil. Se limpió las lágrimas y miró el cafetal bajo la luz de la luna. Roberto creía que la había sentenciado a morir en este cementerio de plantas. Creía que ella se marchitaría igual que esos cafetos. «Vamos a ver quién tiene razón», susurró al viento. Se puso de pie con piernas temblorosas, pero determinadas. Caminó hacia el cafeto más cercano. La corteza estaba seca y agrietada. Las ramas se quebraban con facilidad. Pero cuando Lucía raspó la superficie con la uña, algo la sorprendió. Bajo la corteza muerta, había una delgada línea verde. Vida. Aquellos árboles no estaban completamente muertos. Estaban dormidos, esperando.
Lucía miró hacia la cabaña donde sus hijos dormían. Luego miró de nuevo el cafetal. 30 hectáreas de cafetos que todos consideraban perdidos. 30 hectáreas que Roberto le había dado como castigo, como prueba de su inutilidad. Pero Lucía había visto esa línea verde bajo la corteza. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Veracruz, tomó una decisión que cambiaría todo. No se rendiría. No le daría a Roberto esa satisfacción. Estos palos muertos no serían su tumba, serían su renacer. La batalla apenas comenzaba. El canto del gallo la despertó antes del amanecer. Lucía abrió los ojos sintiendo cada músculo de su cuerpo dolorido por haber dormido en el suelo duro. Valeria y Tomás seguían profundamente dormidos, acurrucados uno contra el otro bajo la manta delgada. Se levantó con cuidado para no despertarlos y salió al aire frío de la madrugada. El cielo comenzaba a teñirse de rosa sobre las montañas. El cafetal se extendía ante ella, un mar de ramas secas que se mecían suavemente con la brisa. Lo primero era agua. Sin agua, nada más importaba. Lucía caminó hacia donde Roberto había mencionado que estaba el pozo. Lo encontró detrás de la cabaña, medio oculto por maleza y arbustos espinosos. La estructura de piedra estaba cubierta de musgo, y la tapa de madera estaba tan podrida que se desmoronó cuando intentó moverla. Se asomó con cuidado. La oscuridad era absoluta. Buscó una piedra y la dejó caer. Contó los segundos. 1, 2, 3, 4. El chapoteo llegó débil, pero inconfundible. Había agua, a unos 8 o 10 metros de profundidad. El problema era cómo sacarla. No había cubeta, no había cuerda, no había nada. Lucía regresó a la cabaña y comenzó a revisar los objetos que Roberto había lanzado. Entre la ropa encontró un vestido viejo que ya no usaba. Lo rasgó en tiras largas y comenzó a atarlas entre sí con nudos firmes. De la caja de cartón sacó una olla abollada y le ató el extremo de la cuerda improvisada. Tardó media hora en bajar la olla hasta el agua. Sus manos sangraban por la fricción de la tela cuando finalmente logró subirla. El agua estaba turbia y fría, pero era agua. Valeria salió frotándose los ojos justo cuando Lucía vertía el líquido en un recipiente limpio. «Tengo sed, mami», dijo con voz ronca. «Espera un momento, mi amor. Tengo que hervirla primero». Con ramitas secas y pedazos de madera de los cafetos muertos, Lucía logró encender un fuego en la estufa oxidada. El humo llenó la cabaña haciéndolos toser, pero el agua hirvió. Desayunaron con las galletas rancias remojadas en agua hervida. No era mucho, pero era algo. Tomás preguntó por su padre 2 veces. Lucía cambió de tema ambas veces. «Vamos a explorar», anunció después del desayuno. «A ver qué tenemos aquí». Recorrieron la propiedad bajo el sol creciente. 30 hectáreas parecían infinitas para 3 personas a pie. Los cafetos cubrían la mayor parte del terreno, plantados en terrazas que seguían la inclinación de la montaña. Entre las hileras, maleza y arbustos habían crecido sin control. Al final del terreno, donde la pendiente se hacía más pronunciada, Lucía descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. Un pequeño arroyo, apenas un hilo de agua que corría entre las rocas. «Agua corriente», murmuró arrodillándose junto al arroyo. No era mucho, pero fluía constante. Siguió el curso del agua montaña arriba. Unos 200 metros más allá encontró la fuente, un manantial que brotaba de entre las rocas. El agua era clara y fría. «Esto cambia todo», susurró. Mientras regresaban a la cabaña, Lucía notó otras cosas. Árboles de aguacate silvestres cargados de frutos, plantas de quelite que crecían entre la maleza, nopales con tunas maduras. La tierra no estaba tan muerta como parecía. Esa tarde, mientras los niños descansaban, Lucía salió a recolectar. Cortó quelites con las manos, arrancó tunas con cuidado de no pincharse, recogió aguacates caídos. No era mucho, pero era comida. Al segundo día, Lucía tomó una decisión crucial. Necesitaba ayuda, y eso significaba ir al pueblo más cercano. El camino de tierra bajaba serpenteante por la montaña durante 5 kilómetros hasta llegar a San Rafael, un pueblo pequeño con una plaza central, una iglesia
y unas 30 casas dispersas. Lucía llegó cubierta de polvo, con Valeria de la mano y Tomás a la espalda porque el niño se había cansado de caminar. Las miradas de la gente la seguían mientras cruzaba la plaza. Podía escuchar los murmullos. Es la esposa de Roberto Salazar. Oí que él la dejó en el cafetal viejo de don Esteban. Pobre mujer con esos niños. En la pequeña tienda de abarrotes, una mujer robusta de unos 50 años la recibió con una mezcla de curiosidad y compasión. «Tú debes ser Lucía», dijo sin rodeos. «Soy Carmela. Toda la plaza sabe que Roberto te abandonó allá arriba». Lucía sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. «Necesito trabajo», dijo simplemente. «Cualquier cosa. Puedo limpiar, cargar, cocinar». Carmela la estudió con ojos penetrantes. «¿Sabes algo de café?» «No», admitió Lucía, «pero puedo aprender». La mujer asintió lentamente. «Mi hermano tiene una finca de café a 3 kilómetros de aquí. Siempre necesita gente para la cosecha. Paga 50 pesos por lata llena. ¿Cuándo empieza la cosecha?» «En 2 meses, cuando comiencen las lluvias de mayo. Por ahora puedes ayudarme aquí en la tienda. Te doy 150 pesos a la semana más algo de comida para llevar». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Gracias», susurró. «No me agradezcas todavía. El trabajo es duro y las horas largas. ¿Puedes dejar a los niños en algún lado?» Lucía miró a sus hijos que la observaban con ojos grandes y confiados. «Los traeré conmigo, se portarán bien». Carmela suspiró, pero asintió. «Empiezas mañana, 6 de la mañana». Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía contó las monedas que le quedaban. 32 pesos. Con los 150 que ganaría la próxima semana, podría comprar frijoles, arroz, algo de carne. Podrían sobrevivir, pero sobrevivir no era suficiente. Lucía pensó en el cafetal muerto, en esos 30 hectáreas que todos consideraban inútiles. Pensó en la línea verde bajo la corteza seca. Al cuarto día de trabajar en la tienda de Carmela, un anciano entró a comprar cigarros. Era delgado como un alambre, con piel curtida por el sol y ojos que brillaban con inteligencia. «Don Jacinto», lo saludó Carmela con respeto. «¿Cómo está la finca?» «Bien, bien, aunque estos huesos viejos ya no son lo que eran». El hombre miró a Lucía con curiosidad. «Tú eres la muchacha del cafetal de Esteban, ¿verdad?» Lucía asintió, preparándose para más compasión no deseada. «Yo conocía a Esteban», continuó don Jacinto. «Hace 20 años, ese cafetal producía el mejor café de toda la región. Café arábica de altura. Ganó premios». «¿Qué pasó?», preguntó Lucía inclinándose hacia adelante. «Esteban se enfermó. Nadie cuidó las plantas. Vino una sequía terrible hace 5 años. Los árboles entraron en shock y parecieron morir. La gente pensó que era el fin». «¿Parecieron?». Don Jacinto la miró con atención. «Los cafetos son resistentes, muchacha. Pueden parecer muertos pero tener las raíces vivas. ¿Has revisado bajo la corteza?». «Ay, verde», susurró Lucía. El anciano sonrió. «Entonces hay esperanza. Esos árboles necesitan 3 cosas: agua, poda y paciencia. No sé nada de café, pero puedes aprender. Yo podría enseñarte. A mi edad, uno se aburre, y sería una lástima ver morir ese cafetal cuando tiene salvación». Durante las siguientes semanas, don Jacinto se convirtió en el maestro de Lucía. Cada domingo, su único día libre, él subía al cafetal y le enseñaba. Le mostró cómo examinar las raíces para verificar si estaban vivas, cómo podar las ramas muertas sin dañar el árbol, cómo identificar las plagas, cómo el café necesitaba sombra y humedad. «El café arábica es delicado», explicaba mientras sus manos expertas mostraban las técnicas. «Necesita altura, temperatura fresca, tierra rica. Tienes todo eso aquí. Lo que te falta es sistema de riego». Lucía miraba el pequeño arroyo que corría al fondo de la propiedad. «¿Y si usamos esa agua?». «Podrías. Pero necesitarías canales, tubería. Eso cuesta dinero». Dinero que Lucía no tenía.
Con sus 150 pesos semanales apenas le alcanzaba para comida básica, pero una idea comenzó a formarse en su mente, una idea loca y desesperada. Al final de su primer mes trabajando, Lucía había ahorrado 200 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Caminó hasta el pueblo vecino, más grande, donde había una ferretería. «Necesito tubería de PVC», le dijo al dueño. «La más barata que tenga». El hombre le mostró las opciones. Con sus 200 pesos, Lucía pudo comprar 20 metros de tubería delgada y algunos conectores usados. Durante las siguientes semanas, cada minuto libre lo dedicó a su proyecto. Con las manos descalzas y una pala oxidada que encontró en el cobertizo, comenzó a cavar una zanja desde el arroyo hasta los primeros cafetos. El trabajo era brutal. La tierra estaba llena de rocas. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. Su espalda dolía tanto por las noches que apenas podía moverse. Pero Lucía no se detenía. Mientras cavaba, pensaba en las palabras de Roberto. «Estos palos muertos son todo lo que mereces». Cada palada de tierra era un acto de desafío. Don Jacinto pasó un domingo y encontró a Lucía cavando bajo el sol implacable, con la ropa empapada de sudor. «Estás loca, muchacha», dijo, pero había admiración en su voz. «Probablemente», respondió ella sin dejar de cavar. El anciano se quitó su sombrero y su camisa. «Déjame ayudarte. Estos huesos viejos todavía sirven para algo». Juntos trabajaron durante horas. Valeria y Tomás traían agua del pozo. Para el atardecer, habían completado 50 metros de zanja. «Mañana traigo a mi hijo», prometió don Jacinto. «Esto va más rápido con 3 personas». Y cumplió. Su hijo Miguel, un hombre de 30 años que trabajaba su propia parcela pequeña, llegó con herramientas mejores. «Mi padre dice que tienes agallas», le dijo a Lucía mientras cavaban lado a lado. «Eso es raro de ver». Durante 2 semanas más trabajaron. Don Jacinto traía su experiencia, Miguel su fuerza, Lucía su determinación inquebrantable. Finalmente, la zanja estaba completa. 150 metros desde el arroyo hasta el corazón del cafetal. Instalaron la tubería con manos temblorosas de emoción. Cuando abrieron la llave improvisada, y el agua comenzó a fluir por primera vez hacia los cafetos sedientos, Lucía cayó de rodillas y lloró. No eran lágrimas de desesperación esta vez, eran lágrimas de triunfo. «Es solo el principio», le recordó don Jacinto con una mano en su hombro. «Estos árboles necesitan meses, tal vez un año para recuperarse completamente». «Tengo tiempo», respondió Lucía limpiándose las lágrimas. Mientras el agua corría hacia los primeros cafetos, algo comenzó a cambiar. En cuestión de semanas, los árboles más cercanos al sistema de riego empezaron a mostrar signos de vida. Pequeños brotes verdes aparecieron en las ramas que habían estado secas. La noticia se extendió por San Rafael. La loca del cafetal estaba logrando lo imposible. Carmela aumentó su pago a 200 pesos semanales cuando vio que Lucía nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca pedía favores especiales. Con el dinero extra, Lucía compró más tubería. Extendió el sistema de riego. Cada fin de semana, con la ayuda de don Jacinto y Miguel, el agua llegaba a más árboles. Para el tercer mes, una cuarta parte del cafetal mostraba signos claros de recuperación. Las hojas nuevas brotaban tímidamente. Los troncos comenzaban a engrosar. «Va a funcionar», le dijo don Jacinto una tarde, estudiando los árboles con ojo experto. «En 6 meses, con las lluvias de temporal, estos cafetos estarán produciendo». Lucía miró el cielo, calculando mentalmente. ¿Cuánto produce un cafetal de 30 hectáreas? Si lo haces bien, si cuidas las plantas, si la cosecha es buena, podrías sacar entre 5 y 8 toneladas de café pergamino. ¿Y cuánto vale eso? Depende de la calidad. Pero el café de altura, bien procesado, puede vender a 60 o 70 pesos el kilo. Lucía hizo los cálculos en su cabeza. Si lograba 5 toneladas, eso eran 5,000 kilos. A 60 pesos, 300,000 pesos. La cifra era tan grande que le costaba respirar. «Pero eso es si todo sale bien», advirtió don Jacinto.
El café es delicado, requiere trabajo constante. Trabajaré, prometió Lucía, día y noche si es necesario. Esa noche, sentada en el porche de la cabaña que había limpiado y reparado poco a poco, Lucía miró las estrellas y permitió que un pequeño sentimiento de esperanza creciera en su pecho. Había llegado a ese lugar rota y humillada, con 2 niños hambrientos y sin un peso en el bolsillo. Roberto la había dejado allí para que muriera, para que aprendiera su lugar. Pero ella había encontrado agua en el pozo seco. Había encontrado vida en los árboles muertos. Había encontrado bondad en extraños como don Jacinto y Carmela. Y lo más importante, había encontrado fuerza en sí misma que nunca supo que tenía. Los cafetos ya no eran esqueletos, eran promesas verdes que crecían día a día. Y Lucía Moreno, la mujer abandonada, la esposa desechada, estaba apenas comenzando su transformación. 6 meses habían pasado desde aquella primera noche terrible en el cafetal. Lucía se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esta mañana era diferente. Hoy revisaría los primeros cafetos que habían florecido. Caminó entre las hileras mientras la luz rosada del alba iluminaba la montaña. Los árboles que una vez fueron esqueletos secos, ahora se erguían cubiertos de hojas verdes brillantes. Y allí, en las ramas de los primeros cafetos recuperados, pequeñas flores blancas como estrellas perfumaban el aire. Florecieron, susurró tocando delicadamente los pétalos. Las lágrimas le nublaron la vista. Don Jacinto llegó 1 hora después y encontró a Lucía todavía contemplando las flores. «Lo lograste, muchacha», dijo el anciano con voz emocionada. «Estos árboles están vivos de verdad. En 4 meses tendrás cerezas maduras». Lucía se volvió hacia él con determinación renovada. «Necesito aprender todo sobre la cosecha, todo sobre el procesamiento. No puedo cometer errores». Durante las siguientes semanas, don Jacinto se convirtió en su enciclopedia viviente del café. Le enseñó a identificar el momento exacto de madurez de las cerezas, a distinguir entre café pergamino y café oro, a entender los procesos de lavado y secado. «El café de altura como el tuyo es especial», explicaba mientras recorrían el cafetal. «Crece despacio, desarrolla más sabor, pero tienes que cosecharlo a mano. Solo las cerezas rojas, nada de verdes. ¿Cuánta gente necesito para la cosecha? Para 30 hectáreas, al menos 20 cortadores, tal vez 25. Lucía hizo cuentas mentales. Sus ahorros habían crecido a 2.500 pesos después de meses de trabajo incansable en la tienda y de vivir con lo mínimo. No era suficiente para pagar jornaleros, pero tenía otra idea. Esa tarde bajó al pueblo y puso un anuncio en la tienda de Carmela. «Se necesitan cortadores de café. Pago 30 pesos por lata más comida. Mitad del pago adelantado». Era un buen precio, mejor que el que pagaban la mayoría de los finqueros. Pero el detalle de mitad adelantado era crucial. Lucía sabía que muchos jornaleros necesitaban dinero inmediato. En 3 días, 12 personas se habían presentado. Hombres y mujeres del pueblo que necesitaban trabajo. Lucía los entrevistó a todos en el portal de la cabaña, mirándolos directamente a los ojos. «El trabajo es duro», les dijo. «El cafetal está en recuperación. No todos los árboles producirán igual, pero les prometo trato justo y pago completo». Uno de los hombres, un tipo corpulento llamado Esteban, la miró con escepticismo. «¿Una mujer sola manejando un cafetal? ¿Seguro que sabes lo que haces?». Lucía lo miró sin pestañear. «Reviví estos cafetos desde la muerte. Construí el sistema de riego con mis propias manos. Sé exactamente lo que hago. La pregunta es, ¿tú sabes trabajar o solo sabes hablar?». Miguel, el hijo de don Jacinto que estaba presente, soltó una carcajada. «Te lo dije, Esteban. Esta mujer tiene más agallas que 10 hombres juntos». Esteban terminó siendo uno de sus mejores trabajadores. Cuando llegó septiembre y las primeras cerezas comenzaron a madurar, Lucía tenía 18 cortadores listos. Había gastado 1.800 pesos en adelantos, dejándole solo 700 en reserva. Era un riesgo enorme. La primera mañana de cosecha, Lucía reunió a todos los trabajadores.
Estas plantas casi murieron, les dijo señalando los cafetos cargados de cerezas rojas. Las traje de vuelta a la vida porque me negué a aceptar que estaban perdidas. Ustedes van a cosechar esa vida. Háganlo con respeto. Trabajaron desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando el sol se volvía demasiado intenso. Lucía trabajaba hombro a hombro con ellos, cortando cerezas con manos que ya no temblaban, con músculos fortalecidos por meses de trabajo duro. Valeria, que ahora tenía 7 años, ayudaba llevando agua a los trabajadores. Tomás, de 5, recogía las cerezas que caían al suelo. Al final del primer día, habían llenado 30 latas, 900 pesos en un solo día. Pero el verdadero trabajo comenzaba después de la cosecha. Las cerezas debían despulparse, lavarse y secarse. Don Jacinto le había enseñado el proceso, pero hacerlo a escala era otra cosa. Con ayuda de Miguel construyeron un beneficio improvisado. Usando tanques viejos que Lucía compró en un desguace, tablas recicladas y mucha creatividad, crearon un sistema para procesar el café. El despulpado lo hacían a mano, separando la pulpa roja de las semillas verdes. Era trabajo tedioso y agotador. Sus manos quedaban manchadas del jugo rojo de las cerezas. Las semillas se lavaban en los tanques y luego se extendían sobre tarimas de madera para secarse al sol. Lucía las volteaba cada 2 horas para asegurar un secado uniforme. «Tienes buen ojo», comentó don Jacinto inspeccionando el café pergamino seco. «El color es parejo, no hay moho. Esto va a valer bien». La cosecha duró 5 semanas intensas. Cada noche, Lucía caía exhausta en su catre, pero su mente seguía trabajando, calculando, planificando. Cuando finalmente terminaron, tenía 2,5 toneladas de café pergamino seco y listo para vender. No era la cosecha completa que un cafetal saludable podría dar, pero para árboles recién recuperados, era excelente. «¿Dónde lo vas a vender?», preguntó Carmela cuando Lucía le contó sobre su producción. «No lo sé todavía. ¿Quién compra café aquí? Los coyotes vienen y ofrecen 30 o 40 pesos el kilo. Te roban, pero es rápido». Lucía negó con la cabeza. «No he trabajado tanto para que me roben. Tiene que haber otra forma». Miguel le dio la respuesta 2 días después. «Mi primo trabaja en una cooperativa de café en Xalapa. Compran directo a productores. Buenos precios y la calidad es alta». «¿Cuánto pagan?». «Depende, pero para café de altura, bien procesado, hasta 70 u 80 pesos el kilo». Lucía hizo cálculos. 2,5 toneladas eran 2.500 kilos. A 70 pesos, 175,000 pesos. Era más dinero del que había visto en su vida. Puedes contactarlo. Una semana después, un hombre llamado Fernando Reyes llegó al cafetal en una camioneta blanca. Era el comprador de la cooperativa. Traía instrumentos para medir humedad y tamaño de grano. Lucía lo observó con el corazón acelerado, mientras él examinaba muestras de su café. Fernando tomó puñados de semillas. Las olió, las mordió, las sostuvo contra la luz. El silencio era insoportable. Finalmente Fernando levantó la vista. «¿Dónde aprendiste a procesar café así?». Lucía tragó saliva. «Don Jacinto Méndez me enseñó». «¿Por qué? ¿Está mal?». Fernando negó con la cabeza lentamente. «No está mal. Está perfecto. Este es café de altura de primera calidad. El grano es uniforme, el secado es excelente. No hay defectos visibles». Hizo una pausa. «Te ofrezco 85 pesos el kilo por todo el lote». Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. «¿85? Es lo máximo que puedo pagar sin aprobación de la junta, pero este café lo vale». «¿Cuánto tienes?». 2,5 toneladas 500 kilos. Fernando sacó una calculadora. 212,500 pesos. Te doy un anticipo de 100,000 hoy mismo. El resto cuando lo recoja todo». Lucía tuvo que sentarse. 212,000 pesos. Por café que todos dijeron que nunca volvería a crecer. «Hay algo más», continuó Fernando. «Si tu producción se mantiene así de buena, la cooperativa estaría interesada en un contrato a largo plazo».
Compra garantizada cada temporada. Cuando Fernando se marchó dejando un sobre con 100,000 pesos en efectivo, Lucía se quedó mirando el dinero como si fuera una ilusión que podría desvanecerse. Don Jacinto, que había estado presente durante toda la negociación, se acercó y puso una mano en su hombro. «Te lo mereces, muchacha. Cada peso». Esa noche, Lucía no podía dormir. Tenía 100,000 pesos escondidos bajo su colchón. Era más dinero del que Roberto había ganado en un año entero de trabajo. Al día siguiente, tomó decisiones importantes. Primero, pagó a todos sus trabajadores el resto de lo que les debía, más un bono. Cada uno recibió 500 pesos extra. «¿Por qué nos das más?», preguntó Esteban sorprendido. «Porque trabajaron bien, y porque los voy a necesitar de nuevo en 6 meses. Segundo, contrató a un albañil para reparar la cabaña. Techo nuevo, paredes reforzadas, ventanas con vidrio, un piso de cemento. Ya no vivirían en una choza. Tercero, y más importante, invirtió en el cafetal. Con la ayuda de Miguel compró tubería suficiente para llevar agua a las 30 hectáreas completas. Compró herramientas de poda profesionales. Compró fertilizante orgánico. «Vas a reinvertir todo», observó don Jacinto viendo sus planes. «No todo», respondió Lucía, «pero la mayoría. Este cafetal puede dar mucho más. Los árboles están recuperándose, pero necesitan nutrientes. Cuidado constante». Para diciembre, el cafetal se había transformado completamente. Los 30,000 cafetos, antes esqueletos secos, ahora formaban un mar verde que cubría las laderas. El sistema de riego funcionaba perfectamente. Las malas hierbas habían sido controladas. Y algo más había cambiado. La gente del pueblo ya no miraba a Lucía con lástima. La miraban con respeto. «¿Escuchaste que rechazó la oferta de don Rodrigo? Le ofreció 50,000 pesos por el cafetal. Ella dijo que no. Esa mujer sabe lo que tiene». Don Rodrigo era el finquero más rico de la región. Había intentado comprar el cafetal cuando se corrió la voz de que Lucía estaba produciendo café de calidad. Le había ofrecido 50,000, luego 75,000, finalmente 100,000 pesos. Lucía rechazó todas las ofertas. «¿Por qué no vendes?», le preguntó Carmela. 100,000 pesos es mucho dinero. Podrías comprar una casa en el pueblo, empezar de nuevo». Lucía miró por la ventana de la tienda hacia las montañas donde estaba su cafetal. «Porque ese lugar ya no es donde me abandonaron para morir. Es mi hogar, es mi futuro. Es la prueba de que puedo hacer lo que todos dijeron que era imposible». En enero, cuando llegó la temporada de poda, Lucía contrató a 5 trabajadores permanentes, ya no solo para la cosecha, sino para el mantenimiento constante del cafetal. Entre ellos estaba Miguel, quien dejó su propia parcela pequeña para trabajar con ella como capataz. «Pagas mejor y el café es mejor», le dijo simplemente. «No soy tonto». Con un equipo estable, Lucía pudo implementar todo lo que había aprendido. Poda selectiva para mantener los árboles saludables, control de plagas orgánico, fertilización programada. Don Jacinto visitaba menos ahora. Sus huesos viejos ya no podían con la subida a la montaña, pero seguía siendo su consejero. «Hay algo que debes considerar», le dijo una tarde. «Tu café es bueno, mejor que bueno, pero estás vendiendo café pergamino. Si aprendes a tostarlo, a crear tu propia marca, podrías multiplicar tus ganancias por 3 o 4. No sé nada de tostar café, pero puedes aprender, como aprendiste todo lo demás». La idea germinó en la mente de Lucía. Café con su propia marca. Ya no solo productor, sino procesador y vendedor. En marzo compró un tostador pequeño y usado en Veracruz. Costó 15,000 pesos que salieron de sus ahorros crecientes. Lo instaló en un cuarto que construyó especialmente para eso. Aprender a tostar fue más difícil que aprender a cultivar. El punto exacto de tueste, la temperatura, el tiempo, todo tenía que ser perfecto. Sus primeros intentos fueron desastres. Café quemado, café crudo, café amargo. Pero Lucía no se rendía. Nunca lo hacía. Experimentó durante semanas.
Tomaba notas detalladas de cada lote. Probaba diferentes temperaturas, diferentes tiempos, hasta que una mañana el café salió perfecto. Color caramelo oscuro, aroma a chocolate y nueces, sabor balanceado sin amargor. Esto es lo que buscaba, susurró sosteniendo los granos tostados. Empacó el café en bolsas sencillas de papel con una etiqueta escrita a mano. Café Lucía, altura de Veracruz. Llevó 10 paquetes de medio kilo a la tienda de Carmela. Véndelos por mí. Si la gente los compra, te traigo más. Los 10 paquetes se vendieron en 2 días. Trae todo lo que tengas, le dijo Carmela emocionada. La gente está preguntando. Dice que es el mejor café que han probado. Para abril, Lucía estaba tostando y vendiendo 20 kilos de café a la semana. Lo vendía a 200 pesos el kilo, cuando el café comercial costaba 80. La gente pagaba la diferencia porque el sabor la valía. Un restaurante en Xalapa escuchó de su café y le hizo un pedido de 50 kilos mensuales. Luego una cafetería en Veracruz. Después una tienda gourmet en Ciudad de México. El negocio crecía más rápido de lo que Lucía había soñado. Para mayo, había contratado a 2 mujeres del pueblo para ayudar con el empaquetado y el etiquetado. Rosa y Beatriz trabajaban en el nuevo taller que Lucía había construido junto a su casa renovada. Ya no era una cabaña, era una casa de verdad. 2 habitaciones, cocina con estufa de gas, baño con agua corriente. Valeria y Tomás, cada uno tenían su propia cama, sus propios juguetes. Una tarde, mientras supervisaba el tostado del día, Lucía se detuvo y miró a su alrededor. El taller zumbaba de actividad. Rosa empaquetaba café mientras cantaba. Beatriz imprimía etiquetas en la computadora que Lucía había comprado. En el patio, el café recién cosechado se secaba al sol bajo su supervisión cuidadosa. Más allá, el cafetal se extendía verde y vivo. Los árboles que una vez fueron palos muertos, ahora eran productores fuertes de uno de los mejores cafés de la región. En su primer año completo de producción, Lucía había ganado 450,000 pesos netos. Había pagado todas las inversiones en el cafetal, todos los salarios, todas las mejoras. Y aún le quedaba dinero para ahorrar. Pero más que el dinero, lo que llenaba su corazón era el orgullo. El orgullo de haber construido algo con sus propias manos, de haber demostrado que todos estaban equivocados. Estos palos muertos son todo lo que mereces, había dicho Roberto. Lucía sonrió recordando esas palabras. Qué equivocado estaba. Esos palos muertos se habían convertido en su libertad, su dignidad, su futuro. Y esto era solo el comienzo. 2 años y medio habían pasado desde aquella primera noche terrible. Lucía estaba en el taller revisando una orden de 100 kilos de café para una cadena de cafeterías en Puebla, cuando escuchó el motor de un vehículo acercarse por el camino de tierra. No era inusual. Los compradores venían frecuentemente ahora, pero algo en el sonido de ese motor en particular hizo que el corazón se le acelerara. Salió al patio y se quedó paralizada. Era el mismo camión. Más viejo, más abollado, con la pintura descascarada, pero era el camión de Roberto. Del vehículo bajó un hombre que Lucía apenas reconoció. Roberto había perdido al menos 15 kilos. Su ropa colgaba suelta sobre un cuerpo demacrado. La barba descuidada y el cabello grasiento lo hacían parecer 10 años mayor. Pero lo que más impactó a Lucía fueron sus ojos. Ya no había arrogancia en ellos, solo derrota. Se quedaron mirándose en silencio durante lo que pareció una eternidad. Rosa y Beatriz salieron del taller, alertadas por el motor, y se detuvieron al percibir la tensión. «Lucía», dijo Roberto finalmente. Su voz sonaba ronca, quebrada. «Necesito hablar contigo». Lucía se obligó a mantener la calma aunque el corazón le latía desbocado. Había imaginado este momento cientos de veces. Había ensayado mentalmente lo que diría. Pero ahora que él estaba frente a ella, todas esas palabras se evaporaron. «¿Qué quieres?», preguntó con voz neutra. Roberto miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron el taller nuevo, las instalaciones de procesamiento, el cafetal verde y exuberante que se extendía por las laderas.
la casa sólida que había reemplazado la cabaña ruinosa. Esto es... comenzó, pero no pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No puedo creer lo que has hecho aquí. No viniste a admirar mi trabajo, respondió Lucía con firmeza. ¿Qué quieres? Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas en su rostro sucio. Perdí todo, Lucía. Todo. Alejandra me dejó hace un año cuando se acabó el dinero. Perdí mi trabajo. Perdí el departamento. He estado viviendo en el camión. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Vengo a pedirte perdón y a ver si hay alguna forma de que pueda quedarme aquí, trabajar para ti, lo que sea. Lucía sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de ella, la parte que había sufrido tanto, quería regodearse en su caída, pero otra parte, más fuerte, simplemente sentía una profunda tristeza. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó Roberto de repente, mirando hacia la casa. Nuestros hijos, corrigió Lucía con énfasis. Están en la escuela. Valeria está en tercero de primaria. Tomás en primero. Los lleva el autobús del pueblo cada mañana. ¿Escuela? Roberto parpadeó sorprendido. ¿Puedes pagar la escuela? Puedo pagar muchas cosas ahora. Como si lo hubiera invocado, el autobús escolar apareció por el camino. Valeria bajó primero. Una niña de 9 años con coletas y uniforme limpio, cargando una mochila nueva. Tomás la seguía, un niño de 7 años que había crecido fuerte y saludable. Los niños corrieron hacia Lucía como siempre hacían, pero se detuvieron en seco al ver al hombre extraño junto al camión. Valeria lo reconoció primero. Su expresión cambió de confusión a algo más duro. «Papá», dijo sin emoción. No era una pregunta ni un saludo. Era una simple constatación. Tomás se escondió detrás de su hermana. No recordaba bien a su padre. Para él era casi un extraño. Roberto dio un paso hacia ellos con los brazos extendidos. «Mis hijos, mis niños. Lo siento tanto. Papá cometió errores terribles, pero... no te acerques», dijo Valeria con una voz sorprendentemente firme para una niña de su edad. «No te queremos aquí». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos físicos. Se tambaleó hacia atrás. «Valeria», comenzó Lucía. «No, mamá». La niña se volvió hacia ella con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Recuerdas las noches que llorábamos de hambre? ¿Recuerdas cuando me preguntaba por qué papá nos dejó? Tú nos dijiste que él tomó su decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra». Lucía sintió el corazón partirse. Su hija había crecido demasiado rápido. Había madurado de golpe en aquel cafetal. Había visto a su madre luchar, sangrar, trabajar hasta el colapso. Había aprendido que el amor verdadero era acción, no palabras. «Valeria, lleva a tu hermano adentro», dijo Lucía suavemente. «Prepara la merienda. Yo hablaré con tu padre». La niña obedeció, pero antes de entrar, miró a Roberto una última vez. «Mamá dice que el perdón es importante, pero el perdón no significa olvidar. Y nosotros no olvidamos». Cuando los niños entraron a la casa, Roberto se derrumbó. Cayó de rodillas en el polvo del patio, sollozando sin control. «¿Qué he hecho?», gimió. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Miguel apareció desde el cafetal donde había estado supervisando la poda. Vio la escena y se acercó rápidamente a Lucía. «¿Todo bien, jefa?». Lucía asintió. «Es mi ex esposo. Solo está de visita». Miguel miró a Roberto con desprecio apenas disimulado. «Si necesitas que se vaya, solo dilo». «Gracias, Miguel, pero puedo manejarlo». Cuando Miguel se alejó, Lucía se acercó a Roberto. Se paró frente a él, mirándolo desde arriba mientras él permanecía de rodillas. «Levántate», ordenó. Roberto obedeció lentamente, limpiándose el rostro con las manos temblorosas. «Lucía, por favor. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Mis hermanos me dieron la espalda. Alejandra se llevó todo. Ni siquiera tengo para comer. ¿Y qué quieres que haga yo? Déjame trabajar aquí. No te pido que me perdones. No te pido que volvamos a estar juntos. Solo dame una oportunidad de estar cerca de mis hijos, de demostrarles que puedo cambiar». Lucía lo estudió en silencio.
Vio al hombre que una vez amó, ahora reducido a un despojo. Vio al hombre que la había humillado, que la había abandonado con 2 niños en un lugar muerto, que le había dicho que no valía nada, y sintió nada, no odio, no amor, no siquiera satisfacción por su caída, solo una profunda indiferencia. «Siéntate», dijo finalmente, señalando un banco bajo la sombra de un árbol de aguacate. Roberto se sentó obedientemente. Lucía se quedó de pie, manteniendo la distancia. «Voy a contarte una historia», comenzó. «Hace 2 años y medio, un hombre me dejó aquí con 2 niños hambrientos y 30 hectáreas de cafetos muertos. Me dijo que estos palos muertos eran todo lo que yo merecía, que aprendiera a trabajar de verdad». Roberto bajó la cabeza, incapaz de mirarla. Esa primera noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en rendirme. Pensé en llevar a mis hijos y rogar en el pueblo por ayuda. Pero entonces vi algo bajo la corteza de los árboles. Una línea verde. Vida. Lucía caminó hacia el cafetal, tocando las hojas brillantes del cafeto más cercano. Cavé con mis manos hasta que sangraron. Construí canales de riego cargando piedras hasta que pensé que la espalda se me partiría. Aprendí sobre café estudiando libros viejos a la luz de una vela porque no teníamos electricidad. Se volvió hacia Roberto. Don Jacinto me enseñó lo que sabía. Carmela me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Miguel me ayudó sin esperar nada a cambio. Gente extraña me tendió la mano mientras mi propio esposo me dejaba morir. «Lo sé», susurró Roberto. «Lo sé y me odio por ello». «No», dijo Lucía con firmeza. «No vas a convertir esto en tu historia de sufrimiento. Este no es tu momento de redención. Esta es mi historia». Caminó de vuelta hacia él. «Ese primer año coseché 2,5 toneladas de café. Gané más de 200,000 pesos. El segundo año, 5 toneladas. 400,000 pesos. Este año voy por 8 toneladas y ya tengo contratos por 600,000. Los números cayeron sobre Roberto como martillazos. Sus ojos se abrieron con shock. «Pero el dinero no es lo importante», continuó Lucía. «Lo importante es que construí todo esto. Yo, la mujer inútil que no valía nada, la mujer que tú desechaste como basura». Se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «Ahora vienes arrastrándote, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad. ¿Y sabes qué? Te perdono, Roberto». Un destello de esperanza apareció en los ojos de él. «¿De verdad?» «Sí. Te perdono porque guardar rencor solo me envenenaría a mí. Te perdono porque mis hijos necesitan ver que el perdón es posible, que no hay que cargar odio en el corazón». Lucía se enderezó. «Pero el perdón no significa que te debo algo. No significa que tienes derecho a estar en mi vida o en la vida de nuestros hijos. No significa que puedes entrar ahora que todo está construido y beneficiarte de mi trabajo». «Entonces, ¿qué significa?», preguntó Roberto con voz quebrada. «Significa que te deseo lo mejor. Significa que puedo dormir en paz sabiendo que no llevo tu peso. Significa que eres libre de irte y reconstruir tu propia vida, como yo reconstruí la mía». Lucía sacó su cartera y contó 1,000 pesos. Se los extendió. «Esto es suficiente para que llegues a la ciudad, para que comas una semana, para que busques trabajo. Es más de lo que tú me diste cuando me abandonaste». Roberto miró el dinero como si fuera veneno. «No quiero tu dinero. Quiero... ¿Qué quieres, Roberto? ¿Quieres regresar el tiempo? ¿Quieres que finja que no pasó nada? ¿Quieres que mis hijos olviden las noches que lloraban preguntando por ti? Quiero una oportunidad», suplicó él. «Solo una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor». «Entonces demuéstralo», respondió Lucía. «Pero no aquí, no con nosotros como tu red de seguridad. Ve y construye algo por ti mismo. Prueba que puedes levantarte de la caída sin necesitar que yo te rescate». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. «Lucía, espera», gritó Roberto poniéndose de pie. «Solo déjame ver a los niños, solo 5 minutos». Lucía se detuvo sin volverse. «Los niños han hablado». Valeria dejó clara su posición. «Y respeto sus sentimientos. Cuando sean mayores, si quieren buscarte, será su decisión. Pero no voy a forzarlos a nada».
Por favor. La voz de Roberto se quebró completamente. Son mis hijos. Ahora Lucía sí se volvió. No, son nuestros hijos, pero tú renunciaste a tu derecho de llamarlos tuyos cuando nos abandonaste. Ser padre no es solo biología, Roberto. Es estar presente, es sacrificarse, es amar sin condiciones. Yo los amo, quizás, pero el amor sin acción es solo palabras vacías. Y de palabras ya tuvimos suficientes. Entró a la casa dejando a Roberto solo en el patio. Desde la ventana de la cocina, mientras preparaba la merienda de los niños, lo vio quedarse allí durante largos minutos, mirando el cafetal, la casa, el taller, todo lo que ella había construido. Finalmente Roberto recogió el dinero del suelo donde había caído, subió a su camión destartalado y arrancó el motor. Valeria se acercó a su madre y tomó su mano. Hice mal en rechazarlo, mamá. Lucía abrazó a su hija. No, mi amor. Hiciste lo que sentías correcto, y yo respeto eso. Tal vez algún día cuando seas mayor, quieras darle una oportunidad, pero ese será tu tiempo, tu decisión. ¿Tú lo perdonaste de verdad? Sí, lo perdoné. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que tiene que estar en nuestras vidas. Significa que ya no le doy poder sobre mis emociones. Observaron juntas cómo el camión se alejaba por el camino de tierra, levantando polvo en el aire dorado del atardecer. ¿Crees que volverá?, preguntó Tomás uniéndose a ellas. No lo sé, respondió Lucía honestamente. Pero si vuelve, será solo si ha cambiado de verdad, y eso puede tomar años, o puede que nunca suceda. No lo necesitamos, dijo Valeria con la sabiduría de alguien mucho mayor. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Y era verdad. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía salió al porche de su casa. La luna llena iluminaba el cafetal, transformándolo en un mar plateado de hojas que susurraban con la brisa nocturna. Pensó en la mujer que había sido, en la mujer que era ahora. La transformación no había sido solo del cafetal, había sido de su alma. Ya no era la esposa sumisa que aceptaba humillaciones. Ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de un hombre para sentirse valiosa. Era Lucía Moreno, productora de café, empresaria, madre soltera que había convertido 30 hectáreas de muerte en un negocio próspero. Roberto había venido buscando redención, buscando una salida fácil a su fracaso. Pero la redención no se regala, se gana. Y Lucía ya no estaba en el negocio de rescatar hombres que se habían destruido a sí mismos. Había pasado demasiado tiempo rescatándose a sí misma. El viento trajo el aroma del café secándose en las tarimas. Un aroma rico y terroso que ahora asociaba con libertad, con orgullo, con todo lo que había logrado con sus propias manos. Estos palos muertos son todo lo que mereces, había dicho Roberto. Lucía sonrió en la oscuridad. Tenía razón, aunque no de la manera que él pensaba. Esos palos muertos eran exactamente lo que ella merecía. La oportunidad de demostrar su fuerza. La oportunidad de construir su propio imperio. La oportunidad de ser libre. Y ahora, mirando todo lo que había creado, Lucía supo con certeza absoluta que nunca más permitiría que nadie le dijera cuánto valía. Ella conocía su valor. Lo veía en cada árbol que había salvado, en cada grano de café que había cosechado, en cada sonrisa de sus hijos, y ese valor no tenía precio. 5 años habían pasado desde aquella tarde en que Roberto se alejó por última vez. El sol de la mañana bañaba el cafetal con luz dorada, mientras Lucía recorría las hileras de cafetos cargados de cerezas rojas maduras. Ya no caminaba sola. A su lado iba Valeria, ahora de 14 años, tomando notas en una tableta sobre la calidad de la cosecha. «Esta sección está lista para cortar, mamá», dijo la adolescente con la autoridad de quien había crecido entre los cafetales. «Calculo que sacaremos 3 toneladas solo de esta hectárea». Lucía sonrió con orgullo. Su hija había heredado no solo su determinación, sino también su ojo para el café de calidad. Valeria había anunciado el mes pasado que quería estudiar agronomía, especializarse en cultivos de café de altura. «Algún día este lugar será tuyo», le había dicho Lucía.
Nuestro, había corregido Valeria. Tuyo, mío y de Tomás. Esto es de la familia. Tomás, de 12 años, prefería el aspecto técnico. Pasaba horas en el taller de tostado experimentando con diferentes perfiles de sabor. Su sueño era abrir una cafetería en Veracruz donde sirviera exclusivamente el café de su madre. El cafetal había crecido más allá de lo que Lucía jamás imaginó posible. Las 30 hectáreas originales ahora producían consistentemente 10 toneladas de café por temporada. Pero además, había comprado 15 hectáreas adyacentes de un vecino que se jubilaba. La expansión había requerido inversión y trabajo, pero ahora Café Lucía era uno de los productores más respetados de toda la región. El equipo también había crecido. 22 empleados permanentes trabajaban en el cafetal, el taller de procesamiento y el nuevo centro de tostado. Entre ellos estaba Esteban, el hombre que había dudado de ella al principio y que ahora era su capataz más confiable. Rosa dirigía el departamento de empaque con mano firme pero justa. Miguel seguía como administrador general, su mano derecha en todo. Lucía, llamó Miguel desde el patio. Llegó el camión de la cooperativa. Fernando quiere hablar contigo. Fernando Reyes, el comprador que había apostado por ella años atrás, bajaba de su camioneta con una sonrisa amplia, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer elegante de unos 50 años con portafolio de cuero. Lucía, te presento a Patricia Salazar, dijo Fernando. Es la directora de exportaciones de la Asociación Nacional de Cafés Especiales. Lucía estrechó la mano de la mujer intrigada. Un placer, señora Salazar. El placer es mío, respondió Patricia con una sonrisa cálida. He escuchado hablar mucho de usted y de su café. De hecho, su historia es bastante conocida en el círculo cafetero. Se sentaron en la terraza que Lucía había construido con vista al valle. Rosa trajo café recién hecho, por supuesto de su propia producción. Patricia tomó un sorbo y cerró los ojos con apreciación. ¡Extraordinario! Notas de chocolate, un toque de caramelo, acidez brillante pero balanceada. Este café podría competir internacionalmente. De hecho, intervino Fernando, ya lo hace. El lote que nos vendiste el año pasado fue parte de un envío a Japón. Ganó una medalla de bronce en la competencia de cafés de altura de Tokio. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Mi café ganó un premio en Japón? No solo ganó, sonrió Patricia. Causó sensación. Tengo compradores preguntando específicamente por café de Lucía Moreno. Están dispuestos a pagar precios premium. Abrió su portafolio y sacó varios documentos. La asociación quiere ofrecerle un contrato de exportación directa. 100 toneladas al año, para el mercado japonés y europeo. Estamos hablando de 180 pesos por kilo, el doble de lo que recibe actualmente. Lucía tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. 100 toneladas al año, 18 millones de pesos anuales. Necesitaría expandirme mucho más, murmuró revisando los números. Tenemos programas de financiamiento, respondió Patricia. Tasas preferenciales para productores de calidad y algo más. Sacó una revista elegante de su portafolio. En la portada, una fotografía de Lucía en su cafetal bajo el título Del abandono al éxito. La historia de Lucía Moreno y el cafetal resucitado. La revista Café Internacional quiere hacer un reportaje completo sobre usted. Su historia inspira. Una mujer abandonada que convirtió un cafetal muerto en un negocio premiado internacionalmente. Es exactamente el tipo de historia que el mundo necesita escuchar. Lucía hojeó la revista, viendo fotos de su cafetal, de su equipo, de ella misma trabajando. Era surreal ver su vida documentada así. No sé qué decir, admitió. Di que sí, sonrió Valeria que había estado escuchando desde la puerta. Mamá, esto es increíble. Esa tarde, después de que Fernando y Patricia se marcharan con su firma en el contrato, Lucía caminó sola por el cafetal. Llegó hasta el lugar exacto donde Roberto la había abandonado años atrás. La cabaña original ya no existía. En su lugar, había construido un pequeño museo del café, donde recibía visitantes y contaba su historia. Don Jacinto,
que ahora tenía 83 años y raramente salía de su casa, había donado herramientas antiguas de cultivo para la exhibición, para que la gente recuerde cómo era antes, había dicho. El anciano estaba cada vez más débil, pero su mente seguía afilada. Lucía lo visitaba cada semana, llevándole su café favorito y contándole sobre los nuevos desarrollos. «Lo lograste, muchacha», le había dicho en su última visita, tomándole la mano con dedos temblorosos. «Hiciste lo que tu marido dijo que era imposible. No solo reviviste el cafetal, creaste algo mejor de lo que era antes. Nada de esto sería posible sin usted, don Jacinto. Yo solo te mostré el camino. Tú fuiste quien lo caminó». Ahora, parada en ese lugar lleno de recuerdos, Lucía pensó en todo el camino recorrido. De aquella primera noche terrible cuando lloró hasta quedar sin lágrimas, a este momento de triunfo internacional. El sonido de voces la sacó de sus pensamientos. Un grupo de estudiantes de agronomía de la Universidad Veracruzana había llegado para su tour mensual. Lucía había establecido un programa educativo, recibiendo estudiantes gratuitamente para enseñarles sobre cultivo sostenible de café. «Bienvenidos», los saludó con una sonrisa. «Soy Lucía Moreno, y esta es mi historia». Les mostró los cafetos, explicándoles sobre las técnicas de cultivo orgánico que empleaba. Les enseñó el sistema de riego que había construido con sus propias manos. Les habló sobre la importancia de procesar el café correctamente. Pero más que técnicas agrícolas, les enseñó sobre resiliencia. «Cuando llegué aquí, todos me dijeron que era imposible», les contó mientras recorrían el taller de tostado. «El cafetal estaba muerto. No tenía dinero, no tenía experiencia, no tenía más que 2 niños hambrientos y una determinación de no rendirme». Una estudiante levantó la mano tímidamente. «¿Nunca tuvo miedo de fracasar?». Lucía sonrió. «Todos los días. El miedo no desaparece. Pero aprendí que el miedo no es el enemigo. La rendición lo es. Puedes tener miedo y aún así seguir adelante». Después del tour, mientras los estudiantes se marchaban, una joven se quedó atrás. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Señora Lucía, ¿puedo hablar con usted un momento?». «Por supuesto». La chica, que se presentó como Andrea, le contó su historia entre sollozos. Su novio la había dejado embarazada y la había abandonado. Su familia la había rechazado. Estaba considerando dejar la universidad. «No sé si pueda hacerlo sola», lloró. «Todos me dicen que voy a fracasar». Lucía tomó las manos de la joven entre las suyas. «¿Ves este cafetal?», preguntó. «Hace 7 años era un cementerio. Todos dijeron que nunca reviviría. Pero aquí está, más vivo que nunca. ¿Sabes por qué?». Andrea negó con la cabeza. «Porque alguien se negó a creer lo que todos decían. Alguien vio vida donde otros veían muerte. Tú eres como esos cafetos, Andrea. La gente ve tu situación y dice que es imposible, pero dentro de ti hay vida, fuerza, potencial. Solo necesitas creer en ti misma». Le dio su número de teléfono. «Llámame si necesitas ayuda, orientación, un trabajo temporal, lo que sea. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras». Cuando Andrea se marchó con renovada esperanza en los ojos, Miguel se acercó a Lucía. «Eres demasiado buena, jefa, siempre ayudando a todos». «No es ser buena», respondió Lucía. «Es recordar de dónde vengo. Recordar que hubo gente que me tendió la mano cuando yo no tenía nada. Don Jacinto, Carmela, tú. Ahora me toca devolver eso al mundo». Esa devolución tomaba muchas formas. Lucía había establecido un fondo de becas para hijos de trabajadores agrícolas que quisieran estudiar. Había donado equipos de procesamiento a cooperativas pequeñas que estaban empezando. Había contratado principalmente mujeres, dándoles oportunidades en una industria tradicionalmente dominada por hombres. «El éxito no significa nada si no lo compartes», decía frecuentemente. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en su oficina nueva, Rosa entró con expresión preocupada. «Lucía, hay alguien en la puerta. Dice que es familiar tuyo». El corazón de Lucía se detuvo por un momento. Solo había un familiar que podría aparecer sin avisar. Salió al patio y se encontró con Roberto.
Pero este Roberto era diferente al que había aparecido años atrás. Estaba limpio, bien vestido, con peso, saludable. Sus ojos ya no mostraban desesperación, sino una mezcla de nerviosismo y algo parecido a la paz. «Hola, Lucía», dijo suavemente. «Sé que no tengo derecho a aparecer así, pero quería que supieras que finalmente hice lo que me dijiste». «¿Qué cosa?» «Reconstruí mi vida, sin depender de nadie. Trabajo como mecánico en Veracruz. Tengo un taller pequeño. No es gran cosa, pero es mío. Y estoy sobrio. 3 años sin beber». Lucía asintió lentamente. «Me alegro por ti, Roberto. No vine a pedir nada», continuó él rápidamente. «Solo vine a decirte gracias. Por perdonarme aunque no lo merecía. Por darme ese dinero que me permitió empezar de nuevo. Y sobre todo, por mostrarme con tu ejemplo lo que significa realmente trabajar duro». Sacó un sobre de su bolsillo. «Estos son los 1000 pesos que me diste hace años, con intereses. No es mucho, pero es lo correcto». Lucía miró el sobre sin tomarlo. «Quédate con ese dinero, Roberto. Inviértelo en tu negocio, o guárdalo para emergencias». «Ya no lo necesito». «¿Los niños?», preguntó él con voz temblorosa. «Algún día podré. Valeria tiene 14 años. Tomás 12. Son lo suficientemente grandes para decidir por sí mismos. Si quieren conocerte, será su elección. No voy a forzarlos ni impedirlo, pero tampoco voy a presionarlos». Roberto asintió aceptando los términos. «Entiendo. Solo quiero que sepan que su padre finalmente creció, que finalmente entendió lo que perdió». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Lucía, vi el artículo en la revista. Leí sobre el premio en Japón. Siempre supe que eras especial. Solo fui demasiado estúpido para valorarlo cuando lo tenía. Ya no importa, Roberto. Eso quedó en el pasado. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Adiós, Lucía, y gracias por todo». Cuando se marchó, Valeria salió de la casa donde había estado escuchando. «¿Vas a dejar que lo veamos? ¿Quieres verlo?». Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. «Tal vez algún día, cuando esté lista, cuando él demuestre que el cambio es real y permanente. Pero no hoy». «Entonces no será hoy», respondió Lucía abrazando a su hija. «Tienes todo el tiempo del mundo para decidir». Los meses siguientes trajeron más cambios. La expansión del cafetal comenzó. Lucía contrató a 20 trabajadores más. Construyó nuevas instalaciones de procesamiento. Instaló paneles solares para hacer la operación más sostenible. El reconocimiento internacional creció. Café Lucía ganó medallas en competencias en Europa y Asia. Aparecieron artículos en revistas especializadas de todo el mundo. Invitaciones para dar conferencias llegaban semanalmente, pero Lucía mantenía los pies en la tierra. Cada mañana se levantaba temprano y caminaba por el cafetal, tocando las hojas, revisando las plantas, manteniéndose conectada con la tierra que la había salvado. Una tarde especial, organizó una fiesta para todo el equipo y sus familias. Era el aniversario número 7 desde que había llegado al cafetal. Había asado, música, risas de niños corriendo entre las hileras de cafetos. Don Jacinto había hecho el esfuerzo de asistir, traído por Miguel en una silla de ruedas. El anciano miraba todo con ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Mira lo que construiste, muchacha», le dijo tomando su mano. «Un imperio de vida donde había muerte. Una familia donde había soledad. Esperanza donde había desesperación. Lo construimos juntos, don Jacinto. Usted, Miguel, Carmela, Rosa, todos. Esto no es solo mío, es de todos nosotros». Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucía se subió a una pequeña tarima que habían instalado. «Quiero agradecerles a todos», comenzó, su voz amplificada por un micrófono. «Hace 7 años llegué a este lugar con mis 2 hijos, sin dinero, sin esperanza. Me habían dicho que estos eran palos muertos, que yo era inútil, que nunca lograría nada». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Hoy, gracias a todos ustedes, este lugar produce café que se vende en todo el mundo. Da empleo a 40 familias, ha ganado premios internacionales,
Pero lo más importante es que se ha convertido en prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Los aplausos llenaron el aire. Así que quiero dedicar este momento a todas las personas que alguna vez fueron abandonadas, humilladas, rechazadas. A todos los que les dijeron que no podían, que no valían, que no lograrían nada. Ustedes pueden. Yo soy la prueba. Levantó su taza de café. Por los palos muertos que reviven, por las mujeres que se levantan, por la vida que florece en los lugares más inesperados. Salud, salud, respondieron todos al unísono. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los niños dormían, Lucía salió una vez más al cafetal bajo las estrellas. Caminó hasta el árbol original, el primero que había revisado aquella primera noche terrible, hace 7 años. El árbol donde había encontrado esa delgada línea verde bajo la corteza muerta. Ahora era un cafeto magnífico, alto y fuerte, cargado de cerezas rojas que brillaban como rubíes bajo la luz de la luna. Lucía tocó su tronco como había hecho tantas veces antes. «Gracias», susurró, «por no rendirte, por esperar, por enseñarme que la vida siempre encuentra un camino». El viento sopló suavemente, meciendo las hojas en una respuesta que Lucía sintió más que escuchó. Miró hacia el futuro que se extendía ante ella, como el cafetal se extendía por las laderas. Había tanto por hacer todavía, más hectáreas que cultivar, más empleos que crear, más historias que inspirar. Pero por esta noche, en este momento, Lucía simplemente se permitió sentir gratitud. Gratitud por el abandono que la había forzado a descubrir su fuerza. Gratitud por los palos muertos que se habían convertido en su salvación. Gratitud por el viaje que la había transformado de mujer rota en mujer inquebrantable. Estos palos muertos son todo lo que mereces, había dicho Roberto hace tanto tiempo. Y mirando todo lo que había construido, todo lo que había logrado, todo lo que se había convertido, Lucía sonrió. Tenía razón. Esos palos muertos eran exactamente lo que ella merecía. La oportunidad de demostrar que del abandono puede nacer la libertad, que de la humillación puede surgir la dignidad, que de la muerte puede florecer la vida más vibrante, y que una mujer con determinación puede transformar un cafetal seco en un imperio verde que toca el cielo. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. ¿Fue cuando Lucía encontró la primera línea verde? ¿Cuando rechazó a Roberto? ¿Cuando su café ganó premios internacionales? Comparte tu momento favorito en los comentarios y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, para convertir tus palos muertos en un jardín floreciente. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.